Cerveza. Mmm, cerveza. Mmm, quiero una cerveza. Una muy refrescante y espumante cerveza. La cerveza. Bebida obtenida por fermentación alcohólica del mosto, elaborado con cebada germinada, pura o mezclada con otros cereales, lúpulo, levadura y agua potable. Toda cerveza presenta color característico, ya sea rubia o negra, de aspecto claro y brillante. Produce espuma estable y es muy común encontrarla con graduación alcohólica baja, aproximadamente entre 3 y 4%. Pero también hay cervezas como las europeas de graduación alcohólica un poco más alta, de entre 7 a 12%. Presenta un sabor amargo suave, a veces algo más intenso, pero que es muy característico de la cerveza. ¿Cómo se produce? Materias primas. La cebada. La materia prima fundamental para la elaboración de la cerveza la constituyen los cereales, y dentro de ellos el más utilizado es la cebada previamente sometida a un proceso germinativo que la convierte en cebada malteada o simplemente malta. Es quien aporta los azúcares que la levadura convertirá en etanol y dióxido de carbono, y también aporta otras proteínas que le darán cuerpo a la cerveza. El lúpulo es una planta de escaso y difícil cultivo y de la cual solo se utilizan las flores, que proporcionan el amargo y aroma clásico, característico de la cerveza. Libera su principio activo, la lupulina, que le da el gusto característico y contribuye a su conservación. La levadura de cerveza. La levadura La levadura de cerveza. La levadura es un microorganismo unicelular y es responsable de la conversión final de los carbohidratos extraídos de la cebada, generando así el alcohol etílico que estará presente en el producto final de nuestro proceso cervecero. Hay levaduras altas y bajas. Otro ingrediente fundamental también es el agua, que es de lo que está constituida principalmente la cerveza. Vamos a explicar el proceso de elaboración en dos partes. Primera parte: limpieza y lavado de la cebada. Se separa todo el polvo y toda sustancia extraña con zarandas. Se somete así ahora al grano en cubas de cemento con agua, removiendo cada 12-14 horas, con el objeto de que la cebada absorba un 45% de agua. Germinación. La cebada es colocada en tanques bajos y anchos. Se rocía agua. La cebada germina y despunta raíces, transformándose en malta. En este momento, las enzimas actúan, producen hidrólisis, desdoblando el almidón contenido dentro del grano en dextrina, maltosa y glucosa. Secado y tostación de la malta. La malta es calentada con aire seco y temperatura para destruir las enzimas y así impedir la hidrólisis total. Tostación. Varía según el tipo de cerveza. Para las cervezas blancas, la temperatura de tostación es entre 50 y 80 grados centígrados. Para la cerveza negra, la temperatura de tostación es entre 100 y 120 grados centígrados, con el objeto de caramelizar los azúcares y conseguir un color más pardo. Luego de la tostación, se muele, siendo el producto final un polvo. Segunda parte: sacarificación o braseado.
El polvo se sumerge en agua caliente y se extraen sustancias solubles por acción de las oleastasas. Ocurren aquí dos procedimientos. El primero es una infusión. En una tina con doble fondo perforado y agitador mecánico se extraen las sustancias solubles. Se abre la parte inferior de la tina y se recoge el líquido. El segundo proceso que ocurre es la decocción. Para obtener mostos más concentrados se realiza una decocción a temperaturas elevadas. El mosto obtenido se filtra utilizando los mismos residuos. Así, el mosto clarificado se cocciona con las flores femeninas no fecundadas del lúpulo, liberándose esencias amargas y aromáticas que le darán el sabor característico. Finalmente, se enfría rápidamente para mantenerlo libre de bacterias contaminantes. Este enfriamiento se realiza en dos etapas. La primera ocurre mientras el mosto sufre un periodo de reposo y sedimentación de las proteínas que fueron coaguladas en la ebullición. La segunda etapa de enfriamiento se desarrolla en intercambiadores de calor de alta eficiencia, llamados en cervecería enfriadores de mosto. En esta parte del proceso se le inyecta oxígeno estéril al mosto, el cual será utilizado en la respiración de la levadura para su metabolismo en el proceso de fermentación. Fermentación y carbonatación. En cubas de madera o aluminio, la levadura de cerveza, en cantidades calculadas para el volumen de mosto a fermentar, actúa sobre este y realiza la fermentación alcohólica. Metaboliza los azúcares produciendo dióxido de carbono y etanol. Debe realizarse en frío porque la levadura genera calor en su metabolismo y este calor es necesario neutralizarlo. El nombre científico de la levadura utilizada es Saccharomyces cerevisiae. Hay dos maneras de conducir la fermentación. La fermentación alta, producida por levaduras que actúan entre los 12 y 25 grados centígrados, y la fermentación lenta, entre los 0 y 10 grados centígrados. Primero, se produce la fermentación tumultuosa, desprendiendo dióxido de carbono. Y la levadura de cerveza, que se encuentra en un medio nutritivo, se multiplica. Esta luego se extrae y es recirculada a otra parte, se compacta utilizándose en panadería y repostería. La fermentación se amortigua, pasados unos días. Entonces se almacena la cerveza en recipientes cerrados a una temperatura de 0 grados centígrados. Como la fermentación continúa, la fermentación lenta, ¿no?, sigue formándose dióxido de carbono y aumenta la presión. Esta sobrepresión obliga al dióxido de carbono a disolverse en el líquido. En ocasiones, este fenómeno se refuerza inyectándole dióxido de carbono. La maduración de la cerveza. Una vez terminada la fermentación, la cerveza ha conseguido ya el grado alcohólico que previamente se le había determinado, pero presenta demasiada turbidez debido, entre otras causas, a los residuos de la levadura que aún permanecen en suspensión, siendo en consecuencia su sabor bastante áspero y desagradable, por lo que en el mundo cervecero se lo denomina con el rótulo de cerveza verde. La maduración es entonces el periodo más o menos largo durante el cual la cerveza sufre un reposo prolongado con la finalidad de clarificarla, mediante un proceso físico de separación y precipitación de las aglomeraciones proteínicas residuales de la malta, los adjuntos y el lúpulo, conduciendo todo esto a la mejora de las condiciones organolépticas del producto, que será entregado al consumidor final. Filtración de la cerveza. Terminada la etapa de maduración, la cerveza aún conserva cierto grado de turbidez, siendo necesario pasarla por un sistema de filtración para darle el brillo y la transparencia con la que la observamos al momento de servirla. La cerveza filtrada se va depositando en tanques de almacenamiento presurizados
para evitar su descarbonatación. Los tanques de cerveza filtrada se llaman tanques de contrapresión por estar sometidos a presión superior de la atmosférica. Así luego se procede al expendido o embotellamiento, finalizando con el proceso de elaboración de la cerveza en sí misma, ¿no? Hay que tener en cuenta que también se realizan los debidos controles microbiológicos tanto en los equipos como en las materias primas.